Hola a todos. En este vídeo vamos, como en todos los temas, a hacer un repaso general del tema 8. El tema 8 vamos a ver la función del riñón como órgano endocrino. Ya explicamos en el tema 1, cuando veíamos las diferentes funciones del riñón, que el riñón era capaz de producir hormonas, ¿vale? Entonces, inicialmente vamos a empezar viendo precisamente eso, ¿vale? La importancia del riñón. ¿Dónde va a residir la importancia del riñón? Primero, del riñón. Como órgano endocrino, ¿vale? Bueno, seguiría, como órgano endocrino, ¿vale? Pues va a residir en que el riñón va a ser capaz de producir hormonas, ¿vale? Va a ser capaz de producir ciertas hormonas, va a participar en la activación de otras hormonas y va a regular la eliminación, la excreción de otras hormonas. Entonces, siempre que tengamos una alteración de la función renal, por ejemplo, cuando hay una persona que pierde un riñón o cuando tenemos una insuficiencia renal crónica, ¿vale? Se van a alterar estas funciones. Entonces, va a haber hormonas que vamos a tener menor cantidad de esa hormona porque hemos perdido la capacidad para producirlas, o otras hormonas se nos pueden acumular porque hemos perdido la capacidad de eliminarlas, ¿vale? Entonces, aquí es donde va a residir la importancia. Hablo del riñón, específicamente del riñón, ¿vale? Es decir, os recuerdo que encima del riñón van a estar las cápsulas suprarrenales, que son un órgano endocrino importantísimo, ¿vale? Pero el propio riñón también va a ser capaz de producir hormonas. Entonces, aunque vamos a recordar qué hormonas se producen en las cápsulas suprarrenales, luego nos vamos a centrar en las que dependen directamente del riñón. ¿Y cuáles van a ser? Pues, en primer lugar, el sistema renina-angiotensina. Este sistema lo habéis visto en la parte de cardiovascular, lo vamos a discutir en la parte de renal, lo hemos visto en diferentes partes, por ejemplo en el tema 2. Entonces, simplemente es recordar que el riñón va a ser el órgano que produce la renina. La renina se va a producir en el aparato justaglomerular en respuesta a diferentes estímulos. ¿Y cuáles van a ser esos estímulos? Estimulación simpática, bajada de presión arterial detectada por las arteriolas o ese feedback, esa retroalimentación tubuloglomerular que activaba la síntesis de renina, ¿vale? Van a ser los tres principales estímulos y luego ya la angiotensina 2 o la aldosterona que viene por detrás, pues van a tener múltiples funciones. En esta parte, normalmente, yo intentaba añadir cierto debate, ¿vale? Que, bueno, podemos intentar hacerlo en clase o ya veré si surge, ¿vale? Pero cierto debate sobre las funciones de las hormonas o sobre las funciones de la angiotensina. Veréis una figura en la cual aparecen pues 6 o 7 funciones de la angiotensina, ¿vale? Pero algunas las habremos trabajado más en las prácticas, por ejemplo, y otras pues las dejaremos más desapercibidas. ¿Por qué? Pues porque al final, aunque una hormona pueda demostrarse que tiene ciertas funciones en condiciones concretas o in vitro o en situaciones experimentales, luego esas hormonas a veces tienen efectos mucho más claros y mucho más obvios y mucho más relevantes, por tanto, ¿vale? En la situación normal, ¿vale? Entonces, en el caso de la angiotensina 2 es muy importante en vasoconstricción, es muy importante en la reabsorción de sodio de agua, es muy importante en la síntesis de aldosterona, por nombrar algunas. Quizá es menos relevante su papel estimulando el simpático o estimulando la síntesis de ADH, ¿vale? De todas formas, bueno, este tipo de cosas surgirán en otros vídeos, en otros temas, o habrán surgido ya, igual cuando veáis esto, pero bueno, sí que me gustaba debatir si todo tiene la misma importancia, ¿vale? Y luego vamos a hablar de dos hormonas, fundamentalmente, que sí que se producen en el riñón, ¿vale? Y que voy a explicar un poquito más, ya que este tema es cortito, ¿vale? Voy a explicar un poquito más. Uno va a ser la eritropoyetina o EPO, ¿vale? La eritropoyetina se va a producir en el riñón, fundamentalmente en el riñón. ¿Y en qué células del riñón? Pues en los fibroblastos que se encuentran en el intersticio, o sea, las células intersticiales que rodean los túbulos renales, ¿vale? Esos túbulos renales pues tienen células o zonas que están rodeadas por ahí, ¿vale? Y ahí es donde se va a producir la EPO, la eritropoyetina. ¿Y en qué circunstancias se va a producir? Pues va a estar regulado por el factor de hipoxia, por HIF, que creo que lo habéis visto en cardiovascular, o no, bueno, si no os suena, pues ya lo preguntamos en clase. Va a estar regulado por HIF, que es el factor de hipoxia, y en una situación de hipoxia de estas células concretas se va a producir la EPO, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante para entender
la regulación de estas células. Vale, yo voy a tener un vaso sanguíneo, ¿vale? Que me va a traer un flujo de sangre, el que sea, con el oxígeno. Este oxígeno va a difundir y va a llegar a las células que os estoy diciendo, ¿vale? Que serían pues células tipo fibroblastoide, ¿vale? O lo que sea, que están en el intersticio y que están cerca de los túbulos renales, ¿vale? Imaginemos que este es un túbulo renal porque iría a la orina, ¿vale? Con su epitelio, etcétera, ¿vale? Entonces, la cuestión es que estas células son las que tienen que detectar la bajada de oxígeno, estas células, ¿vale? ¿Cuándo van a detectar estas células la bajada de oxígeno? Pues lo que vamos a explicar en esta parte del tema, lo que vamos a discutir en esta parte del tema, es que va a depender no solamente de la llegada de oxígeno, que es lo habitual, ¿vale? Lo normal es que pensemos que una zona va a ser hipóxica cuando tiene poca llegada de oxígeno. Y obviamente la llegada de oxígeno pues va a estar afectada por el flujo de sangre. Si no llega sangre, pues no puede llegar oxígeno. Y si esa sangre que llega con poco hematocrito, es decir, con pocos glóbulos rojos, o con poca hemoglobina, o aunque sea normal, no está oxigenada, porque pues, no ha pasado por los pulmones, pues todo eso va a afectar a la llegada de oxígeno y va a producir la hipoxia, la falta de oxígeno en estas células, ¿de acuerdo? Pero los aportes no son la única causa de hipoxia. La causa de hipoxia también puede estar en los gastos, en el consumo de oxígeno, en cómo se está consumiendo todo ese oxígeno, ¿vale? ¿Y quién va a afectar mucho a la presencia de oxígeno en esta zona? El túbulo. El túbulo puede afectar enormemente a la disponibilidad del oxígeno, porque puede ser muy demandante de oxígeno. ¿Cuándo va a demandar mucho oxígeno el túbulo? El túbulo va a demandar oxígeno cuando quiera hacer ATP. ¿Y para qué va a utilizar el ATP el túbulo? Para reabsorber. En situaciones en las que yo esté produciendo una alta reabsorción de sodio, ¿vale? Gracias a la bomba sodio-potasio, estaré consumiendo mucho ATP y estaré consumiendo mucho oxígeno, ¿de acuerdo? Luego, lo importante aquí al final va a ser que el oxígeno va a depender de los aportes de oxígeno y va a depender de los gastos. Esto va a tener un consumo de oxígeno normal pues por su metabolismo, pero sobre todo va a estar muy influido por la cantidad que se reabsorba. Y cantidad en miliequivalentes, cuántas moléculas de sodio tienes que mover de un lado a otro, ¿vale? Porque eso es lo que va a marcar el ATP, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aquí tengo una situación de alta reabsorción, porque estoy filtrando mucho y, por ejemplo, tengo que reabsorber mucho por el equilibrio glomérulo-tubular, ¿vale? O porque tengo una hormona, como la angiotensina 2, que decíamos antes, que me fuerza un aumento de la reabsorción, ¿vale? Estaré consumiendo mucho más y aun en una situación con un aporte más o menos normal, pues puedo empezar a detectar hipoxia. ¿Cuándo va a haber hipoxia de verdad? Cuando se sumen ambas cosas, ¿vale? Cuando tenga una bajada de aporte y sobre todo un aumento de gasto. Pero si tengo una bajada de aporte, por ejemplo, pero también una bajada de gasto, pues no va a haber hipoxia, ¿vale? Bueno, eso está un poco más explicado en los apuntes, yo creo que espero que se entienda bien, ¿de acuerdo? Aparte de la EPO, bueno, y luego la EPO, ya sabéis lo que hace, o sea, la función principal de la eritropoyetina es producir glóbulos rojos, participa en la maduración de los glóbulos rojos, pero bueno, luego ya veréis que tiene muchas más funciones, cardiovasculares, nefroprotectoras, neuroprotectoras, bueno, en cicatrización, muchas más propiedades, ¿vale? Después de la EPO, vamos a ver la trombopoyetina. Si esta es la eritropoyetina, formación de glóbulos rojos, la trombopoyetina es la formación de plaquetas, ¿de acuerdo? Concretamente es la que va a hacer que de un megacariocito, ¿vale? Que sería una célula, ya sabéis, polinucleada, etcétera, ¿vale? Pues salgan las miles de plaquetas, ¿vale? Cuando el megacariocito explota, ¿vale? Y libera todas estas plaquetas. Bueno, pues este proceso lo va a hacer la TPO, ¿vale? La trombopoyetina va a participar en este proceso. Y simplemente, bueno, explico un poco cómo es la regulación, ¿de acuerdo? Cuando hay muchas plaquetas, las plaquetas secuestran la trombopoyetina y no permiten que actúe. Cuando hay muy pocas plaquetas, la trombopoyetina se queda libre y entonces ya puede activar al megacariocito, ¿de acuerdo? Y luego, por último, vamos a ver muy brevemente el efecto del riñón sobre la vitamina D, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que es otra hormona que necesita de activación por parte del riñón, ¿vale? Simplemente aquí participan la piel, el hígado, el riñón. Entonces, bueno, pues simplemente viene explicado cuál es el efecto sobre la vitamina, ¿de acuerdo?
Hay algunas otras hormonas, calicreínas, cininas, etcétera, que son, bueno, quizá más minoritarias, quizás se ven menos, ¿vale? Entonces no he querido entrar demasiado en ellas y me he ceñido a estas, ¿vale? Pero bueno, que hay más hormonas, ¿vale? En las cuales participa el riñón. Y bueno, pues eso sería todo. Yo creo que es un tema más o menos sencillo. Quizá la regulación de la EPO es lo que puede llevaros a dudas, pero como lo vamos a trabajar también, espero en las prácticas, pues lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Pues nada más, un saludo a todos.